Todo comenzó al principio de nuestro matrimonio, cuando Seila y yo todavía estábamos aprendiendo a vivir juntos. Éramos dos jóvenes tratando de equilibrar el amor y la vida diaria. Los primeros años trajeron pequeñas victorias: comprar nuestra primera casa, criar a 2 niños enérgicos y adaptarnos a las rutinas suburbanas. Pero con el tiempo, aparecieron grietas en nuestra vida aparentemente perfecta. Seila siempre fue la aventurera, empujando los límites, mientras que yo prefería la rutina. A medida que nuestras diferencias crecían, nos distanciamos. Yo me enfocaba en el trabajo y la paternidad, mientras que Seila buscaba emoción en otros lugares, alejándose de la vida que habíamos construido. Un perezoso domingo, deambulé por un home center, pasando el tiempo. Parte de mí sabía que debería estar en la iglesia, pero mirar herramientas parecía más atractivo. No tenía necesidades urgentes, pero era una mejor manera de pasar el día que jugar al golf. Mientras deambulaba, me encontré con Vicente Miranda, un amigo de la familia. No éramos muy cercanos, pero podíamos charlar fácilmente sobre un café. Coincidentemente, su esposa Greta y mi esposa Seila se irían la mañana siguiente en un crucero por el Caribe de una semana. Dado que Vicente no podía tomar tiempo libre en el trabajo, Seila insistió en que yo me quedara en casa con los niños mientras ella y Greta disfrutaban de sus vacaciones. Dijo que solo sería una tercera rueda y que ahorrarían dinero compartiendo una cabaña. No estaba emocionado, pero no quería discutir. Probablemente ya adivinaste a dónde va esto. Vicente y yo terminamos en el pasillo de control de plagas. Lo siento, no pudiste unirte al crucero, dijo Vicente, sonando genuinamente decepcionado, pero él era el que no podía tomarse tiempo libre. ¿Qué esperaba? Ya he tomado la semana libre. Usaré el tiempo para pintar la cocina mientras ellas están fuera, respondí. Seila me dijo que no podía salir del trabajo. Trabajo para mi padre, Ion. Puedo salir cuando quiera. Estaba listo para irme cuando Greta me dijo que no podías hacer el viaje, explicó Vicente. Nos quedamos en un incómodo silencio hasta que un anciano en un carrito motorizado nos gruñó que nos moviéramos. ¿Quieres tomar un café?, pregunté. Claro, aceptó Vicente. Pasamos 2 horas en McDonald's, dándonos cuenta rápidamente de que nuestras esposas habían planeado un crucero sin nosotros. La gran pregunta era ¿por qué? Ambos evitamos lo obvio hasta que ya no pudimos más. Eventualmente rompí el silencio. Entonces Vicente, ¿están llevando a 2 hombres o planean conocer a unos extraños?, pregunté, con sospecha en mi voz. Él dudó, claramente incómodo. ¿Quieres un danés?, ofreció, tratando de cambiar de tema. No estaba evitando la pregunta, solo estaba retrasando. Agarramos bollos frescos y más café. No puedo imaginar a Greta enganchándose con un extraño, así que debe ser una reunión preestablecida, especuló Vicente. Odio admitirlo, pero estoy de acuerdo. ¿Por qué irían a un viaje así? ¿No sería más fácil encontrar a alguien local? Quizás, respondí, aún procesando. Siempre he confiado en Seila y nunca pensé que estaría involucrada con alguien más, porque considerarían esto 2 madres con niños en edad escolar. Sorbimos nuestro café en silencio, mirando por la ventana. Ion, probablemente sea un par de tipos del trabajo. Seila y Greta trabajan en seguro de accidentes internacionales, sugirió Vicente. Su explicación tenía sentido. ¿Hay algo que podamos hacer para detener esto? Si se sienten lo suficientemente cómodas para ir en un crucero con estos hombres, quizás ya sea demasiado tarde. ¿Crees que ya han sido infieles?, pregunté, con la voz temblando. Odio decirlo, pero estoy empezando a pensar que sí, admitió Vicente. Se levantó, irritado, después de pagar 27 centavos por un vaso de hielo. Agregamos hielo a nuestro café hirviendo y nos sentamos en silencio. Ahora que lo pienso, Greta ha estado trabajando tarde mucho últimamente, noches y fines de semana. No había pensado mucho en eso antes. Pero ahora veo tu punto. No voy a detener a Seila a ir, pero tampoco me voy a quedar aquí sentado sin hacer nada. Terminé mi danés y tiré el café restante a la basura. Vicente, encontremos aquí mañana justo después de que las chicas salgan hacia el aeropuerto. Tenemos algunos planes que hacer. Asegúrate de no decirle nada a Greta que pueda alertarla. Vicente me dio un pulgar arriba mientras me dirigía a la puerta. Parecía que planeaba quedarse y terminar su café, no lucía feliz. Cuando llegué a casa, todo parecía normal. Nuestros 2 hijos, Alejandro y Jason, de 10 años, estaban pegados a la televisión. Pensé que deberían estar afuera, pero hacía mucho que había dejado de luchar esa batalla. Seila se comportaba exactamente como siempre. Me senté con el periódico mientras ella preparaba un almuerzo tardío. Esperaba que hablara sobre su viaje, pero parecía evitar el tema por completo. Naturalmente, eso era sospechoso. Después del almuerzo, finalmente saqué a los chicos para jugar un poco de fútbol mientras Seila estaba ocupada empacando dentro. Ella insistió en tener todo listo para que pudiera irse sin problemas por la mañana. Sonreí, echando un vistazo a la casa de vez en cuando. ¿Cómo había pasado por alto esto? ¿Qué tan tonto había sido? ¿Por qué no lo vi antes? Alejandro,
Jason, estaré pintando la casa la próxima semana mientras su mamá está afuera. ¿Qué tal si pasan la semana con los abuelos Domínguez? No esperé una respuesta. Ambos corrieron directamente a la casa y en 10 minutos ya estaban empacados. Mis padres tenían una granja a 32 kilómetros de la ciudad y tenían caballos. No era difícil convencerlos. Seila murmuró un poco, pero no puso mucha resistencia. Cuando regresé, la cena ya estaba en la mesa. Después de refrescarme, Seila fue a tomar una ducha. Naturalmente, esto me dio la oportunidad de revisar rápidamente sus maletas. Mis sospechas se confirmaron cuando noté 3 cosas. Primero, la mayoría de su ropa de dormir parecía fuera de lugar, especialmente si solo iba a estar con Greta. La segunda señal de alerta fue un nuevo bikini naranja escondido en su bolsa de maquillaje. Pero el hallazgo más alarmante fue el paquete de 210 preservativos guardado en un estuche. No podía evitar preguntarme por qué mi esposa necesitaría preservativos en un crucero. Me reprendí por siquiera tener tales pensamientos. Seila mencionó que quería dormir bien antes del viaje, mientras que yo había decidido ver algunas películas de Steven Seagal. Desafortunadamente, no tenía cobertura internacional en mi teléfono celular, a diferencia de Seila, que tenía un teléfono de trabajo con cobertura internacional. Aunque no podía llamarla, ella prometió comunicarse diariamente o si surgía algo. La tranquilicé diciéndole que no se preocupara, explicando que si no respondía, podría estar en casa de mis padres con los niños o ocupado pintando. Mis palabras parecían consolarla. Cuando dejé a Seila, Greta ya estaba en la terminal, sonriendo y saludándome mientras Seila se unía a ella. Esperaba ver a Vicente después de estacionar. Vicente se acercó con un par de tazas de café, quejándose del hielo. Ion, por favor, dime que tienes buenas noticias, suplicó Vicente. Solo pude sacudir la cabeza en señal de que no. Greta empacó 2 vestidos nuevos y lencería que la mayoría de las mujeres encontrarían embarazosa. Peor aún, encontré un bikini nuevo y una gran cantidad de preservativos. Ni siquiera se me ocurrió revisar su bolsa de maquillaje. No estoy seguro si me alegra no haber encontrado nada más o si lamento no haber buscado más a fondo. Vicente y yo pasamos los siguientes 20 minutos lamentando nuestra situación. Una vez que terminamos nuestro café, era hora de enfocarnos en los negocios. Nuestra primera parada fue en la empresa Seguro de Accidentes Internacionales, donde informamos a la recepcionista que necesitábamos hablar con Matías Carmona, el jefe de recursos humanos. Vicente y yo conocíamos a Matías desde la secundaria. No éramos cercanos, pero nos llevamos bien. Oh no, Matías no parecía emocionado de vernos. Puedes cerrar la puerta. Vicente y yo nos acomodamos en unas sillas incómodas. ¿Sabes por qué estamos aquí, Matías? Tengo una buena idea, respondió, claramente no contento con la situación. Vicente y yo intercambiamos una sonrisa, pero Matías permaneció serio. Esperábamos que pudieras darnos el número de empleados que están de vacaciones esta semana. Esa es una pregunta. Matías preguntó, su tono volviéndose severo. Nuestras sonrisas se desvanecieron rápidamente. La actitud de Matías cambió mientras escribía en su computadora. Suspiró y mencionó a Seila y Greta. 14 empleados están de vacaciones. ¿Puedes imprimir una lista para nosotros?, preguntó Vicente. No, pero puedo darte la información que necesitas, respondió Matías, tecleando algunos comandos más. La impresora junto al cobro vida, entregándonos 2 hojas de papel. Observó nuestras reacciones. Las páginas contenían detalles sobre Jordi Cervera y Nicolás Arroyo. Vicente y yo ojeamos rápidamente los documentos y luego miramos a Matías. Estos 2 estaban en el mismo crucero que Greta y Seila. No necesitamos ver el resto de la lista. ¿Era eso lo que estabas preguntando? Por curiosidad, ¿conoces las parejas?, preguntó Vicente. Matías colocó una foto de Nicolás frente a Vicente y otra frente a mí. Parecía reacio a decir más. ¿Alguien más sabe sobre esto?, presioné. Matías dudó, pero finalmente admitió, todos saben. Pensé que la empresa tenía una política en contra de esto. Sí, pero solo se aplica si hay una queja. ¿Y luego qué? Generalmente, solo una advertencia, explicó Matías. ¿Y si presionamos por más? No planean hacerme esto difícil, ¿verdad?, preguntó Matías, sonando preocupado. Vicente y yo intercambiamos una mirada. No se necesitaban palabras, pero estaba claro que estábamos en la misma página. Matías, si esos 4 siguen empleados aquí la próxima semana, tomaremos acciones legales. No tenemos todos los detalles aún, pero es inevitable. Haremos que nuestro abogado se comunique contigo o con tu departamento legal, como prefieras, declaró Vicente con firmeza. Cualquier consulta, lamento esta situación. No tomamos ninguna acción ya que la relación fue consensuada, nadie fue coaccionado ni forzado a hacer nada. Aunque no estamos seguros sobre la extensión de la relación, reconocemos su existencia. No actuamos porque nadie había presentado una queja hasta ahora, explicó Matías, tratando de cubrir sus huellas. Sí, Matías, es oficial, despide a los 4 y no tomaremos acciones legales. Pero si no se hace nada, deberías esperar una demanda y será muy pública, afirmé, dejando clara nuestra posición.
Vicente y yo nos mantuvimos firmes antes de irnos. Le dimos la mano a Matías mientras salíamos por la entrada principal. Vicente me miró. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento? Creo que deberíamos ver al abogado primero. Luego podemos almorzar y dirigirnos a la agencia de viajes local, sugerí. Cuando estacionamos y nos dirigimos hacia la oficina del abogado, Vicente de repente se detuvo. Lo miré y me encogí de hombros. ¿Qué pasa, Ion? ¿Qué es exactamente lo que le vamos a pedir al abogado que haga por nosotros?, preguntó, luciendo preocupado. ¿A qué te refieres?, respondí, confundido. Bueno, creo que una vez que crucemos esa puerta, nos costará mucho y solo terminaríamos con una billetera más ligera. Nos divorciaremos y seremos libres de esas mujeres infieles. Pero piénsalo, estaremos obligados a pagar pensión alimentaria, seguir haciendo pagos de la hipoteca, perder la custodia de los niños y luego pagar la manutención infantil. Todas las cuentas recaerán sobre nosotros y el tribunal probablemente nos obligue a mantenerlos con tarjetas de crédito y teléfonos celulares. Para cuando termine, también estaremos financiando la educación universitaria de nuestros hijos. ¿Y qué obtenemos de eso? Nada, hasta donde puedo ver. ¿Por qué alguien en su sano juicio querría un divorcio? La única razón que se me ocurre es para seguir conectado con sus hijos. Esa es toda la compensación. Maldita sea, Vicente, amo a mis hijos. No quiero perderlos, lo entiendo, estaría devastado si no pudiera ver a mis hijas de nuevo, pero no quiero estar arruinado financieramente solo porque mi esposa fue infiel. Después de lo que ha pasado, lo más justo sería que obtuviéramos la custodia y que las hiciéramos responsables, pero eso parece poco probable, respondió Vicente, compartiendo claramente mis preocupaciones. Se siente como si nos estuvieran forzando a una esquina, dije, sintiéndome atrapado. Ambos permanecimos en silencio en el estacionamiento. Ion, ¿quién en el mundo ideó estas leyes injustas? Simplemente no es correcto, agregó Vicente, frustrado. Nos dimos la vuelta y caminamos de regreso a nuestros autos. Vicente, tengo que admitir que Sayla es una gran madre. Si tuviera que criar a los niños, no creo que pudiera hacerlo tan bien como ella. Sí, lo entiendo. Lo mismo pasa con Greta, ella es una madre cariñosa y la chica la adora. Me liquida decirlo, pero es mejor madre de lo que yo podría ser, incluso aunque ella me engañó, admitió Vicente. Ambos guardamos silencio nuevamente. Me apoyé en mi auto, pateando distraído las piedras, mientras Vicente jugueteaba con la cremallera de su chaqueta. Ion, ¿quieres comer costillas? Compartimos una parrilla completa y nos tomamos 3 cervezas cada uno para pasar el tiempo. Cambiamos a café y disfrutamos de un pudín de plátano. Una vez que nos sobría suficiente para conducir, nos dirigimos a la agencia de viajes. Buenos tiempos. Nancy Barrios, una antigua amiga de la familia convertida en examiga, dirigía el lugar. Todos en nuestro círculo confiaban en Nancy para planificar sus viajes. La lealtad era lo único que la mantenía en el negocio, ya que Internet había aniquilado su competencia. Cuando entramos, era evidente por su expresión que no necesitaba decir nada. Vicente y yo nos sentamos, sonriendo mientras enfrentábamos la causa de nuestros problemas. Los otros 2 agentes con Nancy rápidamente se excusaron para almorzar. Uno de ellos dejó una bolsa de papel marrón en su escritorio. Era obvio que todos en la oficina conocían la situación y estaban tratando de distanciarse. Esperamos en silencio, sin decir una palabra. Nancy sonrió, tratando de acomodarse en su silla, pero fracasó. Finalmente, no pudo contenerse. ¿Cómo puedo ayudarles hoy, caballeros?, preguntó, con la voz temblorosa. Vicente y yo intercambiamos una mirada y soltamos una risa lo suficientemente fuerte para que Nancy la escuchara. Me incliné y hablé en voz baja. ¿Tienes 5 minutos para contarme todo o vamos a hacer un escándalo tal que la policía tendrá que tratar este lugar como una escena del crimen? Vamos, chicos, denme un respiro. No les diré nada más de lo que ya han compartido sus esposas. No harían nada loco, ¿verdad?, suplicó Nancy, tratando de mantener el control. Vicente se levantó y se volvió hacia la entrada de la oficina, donde había 2 agentes más y una pareja planeando un viaje. Escuchen todos, sugiero que salgan afuera por unos minutos porque estamos a punto de reorganizar los muebles. Ion, Vicente, espera, está bien, ¿qué quieren? Solo no me metan a mí ni a la oficina en problemas. No necesito más problemas, dijo Nancy, sonando desesperada. La agencia de viajes, buenos tiempos, murmuró Vicente. La agencia era una franquicia y Nancy había enfrentado algunos problemas durante el último año. No quería más atención. Vicente hizo un gesto para que todos se relajaran y se sentaran de nuevo. Nancy, ¿quién más está con Sayla y Greta?, pregunté directamente. Ion, hay más de 1000 personas en ese barco. ¿Sabes a qué me refiero?, respondió Nancy, tratando de eludir la pregunta. Nancy, ¿quién más de la empresa Seguro de Accidentes Internacionales está en el barco?, insistí, mi paciencia agotándose. No puedo decirte eso, dijo firmemente. Nancy, ¿en qué habitaciones están Sayla y Greta?, preguntó Vicente, su voz calmada pero insistente. Están reservadas en la habitación 103 en la cubierta del atardecer, respondió, temblando. Eso no es lo que pregunté, ¿verdad?, respondí,
creciendo en frustración. Maldita sea, Ion, ¿qué estás tratando de hacer? ¿Qué quieres de mí? Nancy gritó, exasperada. ¿En qué habitaciones están Nicolás Arroyo y Jordi Cervera?, exigí, golpeando mi puño sobre el escritorio. Nancy dudó, su rostro mostrando preocupación mientras tartamudeaba. Arroyo y Cervera están en la habitación 115 en la cubierta del atardecer, admitió finalmente, apenas audible. Vicente se inclinó sobre la mesa, mirando a Nancy a los ojos. Nancy, Nicolás está compartiendo una habitación con mi esposa, Greta, dijo, con voz fría. Nancy tembló, tratando de alejar su silla de la mesa. Greta y Nicolás están compartiendo una habitación, y la frustración de Vicente era clara cuando golpeó la mesa. Ambos, Greta y Nicolás, están en la habitación 113 y Seila y Jordi están en la habitación 115, pero no soy yo quien organizó esto, alguien más lo hizo, solo seguí órdenes. Nancy, dándose cuenta de que había revelado demasiado, se detuvo abruptamente y nos entregó los documentos que habíamos solicitado. Era difícil decir si estaba al borde de las lágrimas, pero mientras nos preparábamos para irnos, me volví hacia ella y enfaticé la importancia de no contactar a nadie, ya sea en el barco o en otro lugar, sobre nuestra visita o nuestra conversación. Le advertí que hacerlo tendría graves consecuencias para su negocio. Al salir del edificio, Vicente expresó incertidumbre sobre nuestros próximos pasos. Admití que no tenía un plan concreto, simplemente parecía lo correcto en ese momento. Vicente decidió dejar a sus dos hijas, Grace y Marie, con su hermana Beth, que también tenía dos hijas adolescentes. Una vez que todo estuviera resuelto, planeaba unirse a mí en la casa. Pasamos la tarde revisando folletos y horarios, lo que nos ayudó a dar forma a nuestro plan. Ambos reconocimos que nuestros matrimonios estaban más allá de la reparación y nuestro enfoque principal se trasladó al bienestar de nuestros hijos. Los amamos profundamente y considerábamos cómo el divorcio afectaría sus vidas, especialmente nuestras responsabilidades. Acordamos no seguir procedimientos formales de divorcio, en cambio, cada uno decidiría cómo cuidar mejor de nuestros hijos. Esperaba que una vez que las cosas se estabilizaran, pudiera arreglar para vivir con Seila y los niños, asegurando que se satisficieran sus necesidades básicas sin tener que apoyar financieramente a Seila. Esto requeriría una planificación cuidadosa. Si todo salía bien, planeaba cubrir también sus gastos universitarios. Esa tarde necesitábamos abordar los problemas inmediatos. Afortunadamente, el crucero ofrecía wifi gratis. Vicente planeaba llevar su computadora portátil y descargar toda la información de contacto de nuestros amigos, familiares y compañeros de trabajo, incluyendo direcciones, números de teléfono y correos electrónicos. Manejar los teléfonos celulares sería complicado, pero decidimos abordar eso más tarde. El crucero estaba programado para llegar a Bahía Montego el miércoles por la mañana. Encontramos un vuelo de turismo asequible que nos llevaría allí a las 7 de la mañana ese día. Reservar una habitación para la duración del crucero resultó ser más fácil de lo esperado, y tomó menos de una hora organizar un vuelo a Jamaica y asegurar una reserva de habitación de regreso. Seila dejó un mensaje diciendo que se habían instalado en su cabina sin problemas y ya estaban en alta mar. Me pidió que le hiciera saber a Vicente que Greta también estaba a bordo. La noche apenas comenzaba y estábamos casi listos para irnos. Planeamos pasar el día siguiente organizando nuestros asuntos financieros y personales, como cuentas bancarias, facturas, tarjetas de crédito y pertenencias. Tenía la intención de mover todas mis cosas a la casa de mis padres para guardarlas, mientras que el hermano de Vicente se encargaría de las suyas. Afortunadamente, un colega del trabajo nos permitió estacionar nuestros autos en su casa y nos llevó al aeropuerto. Aunque salir a medianoche no era lo ideal, era necesario. El aeropuerto estaba solo un corto viaje en taxi desde el estacionamiento del crucero. Observamos cómo el sol se ponía detrás de los puestos del mercado. Solo teníamos 2 maletas de mano y la laptop de Vicente con nosotros. No planeamos vestirnos de manera formal, así que empacamos solo lo esencial. Aproximadamente 10 minutos después, las personas comenzaron a desembarcar del barco. Algunos se dirigieron al centro de la ciudad, mientras que la mayoría se encaminaba a los autobuses turísticos que esperaban de manera ordenada. Todo parecía estar bien coordinado, como si se hubiera hecho incontables veces antes. Seila y Greta bajaron por la pasarela con grandes sonrisas en sus rostros. Los 2 hombres detrás de ellas lucían igualmente complacidos, tomados de la mano con nuestras esposas. Era evidente que esos hombres eran Jordi y Nicolás. Eran atractivos, tal vez unos años más jóvenes que Vicente y yo, pero no tenían el aspecto rudo y masculino que uno podría esperar. Los observamos desde nuestros pequeños taburetes hasta que todos abordaron el autobús hacia un River Falls. Vicente saludó al cobrador de boletos con un gesto, intercambió algunas palabras con el conductor y luego se acercó a nosotros. Los jamaicanos son conocidos por sus habilidades de regateo, y tomamos alrededor de 5 minutos y $200 para que aceptara ayudarnos a identificar a Seila y Greta. Para nuestro nuevo conocido, fue fácil, y felizmente aceptó tomar tantas fotos como fuera posible de las 2 parejas en las cascadas. Cuando pedimos algunas fotos un poco más atrevidas, sonrió y nos dio un pulgar arriba. El autobús debía regresar a las 3 y le aseguramos que estaríamos esperando con el pago acordado.
Sonrió de nuevo, enfatizando cuidadosamente la calidad de su cámara y guiñando un ojo. Nos dimos cuenta de que quería $200 extra, mucho más que el valor de una cámara de $40. Después de que los autobuses partieron, subimos para acomodarnos en nuestra habitación. Por un adicional de $100, el amable recepcionista nos registró bajo los nombres de Bob Jones y James Moore. Si todo salía bien, permaneceríamos incógnitos durante el resto del crucero. Rápidamente agarramos unos sándwiches y pasamos el día familiarizándonos con el diseño del barco. En un par de horas, habíamos memorizado todas las escaleras, ascensores y pasillos. Planeamos evitar el comedor y el salón de espectáculos para minimizar el riesgo de encontrarnos con nuestras esposas. Vicente configuró su laptop y realizó algunas pruebas. Afortunadamente, no tuvimos problemas con el acceso a Internet o el correo electrónico. Consideramos brevemente irrumpir en las habitaciones de nuestras esposas, pero decidimos no hacerlo. Mientras nos sentábamos cómodamente en el mismo lugar de antes, los autobuses comenzaron a regresar, y el que venía de Dunes River Falls llegó a tiempo. Vicente y yo disfrutábamos de un par de copas de Red Label cuando Sheila, Greta y sus acompañantes pasaron junto a nosotros. Los sombreros de paja que llevamos probablemente ayudaron a ocultar nuestras identidades. Nuestro cobrador de boletos se acercó a nosotros, sonriendo de oreja a oreja. Su sonrisa estaba llena de alegría y no podía esperar para mostrarnos su trabajo, presumía de lo bien que lo había hecho. Vicente lo interrumpió al entregarle una cerveza fría. Echamos un vistazo rápido a las fotos. Había más abrazos y besos afectuosos de lo que esperábamos. Le di $200 y otro al conductor. Esperamos unos minutos más para asegurarnos de que nuestras esposas hubieran salido del área de embarque y luego regresamos a nuestra cabina. Teníamos una noche ocupada por delante, pero primero necesitábamos averiguar cómo cenar discretamente. La cabina contaba con un balcón que ofrecía una vista de la entrada al comedor principal. Vicente y yo nos acomodamos en asientos cómodos desde donde podíamos observar a los pasajeros haciendo fila para cenar. Especulamos que nuestras esposas probablemente optarían por una cena temprana para permitir más tiempo para actividades nocturnas como bailar y entretenimiento. No pasó mucho tiempo antes de que los cuatro llegaran y se unieran a la fila. Las parejas caminaban de la mano, pareciendo como si estuvieran casados. Vicente me lanzó una mirada desconcertada mientras me levantaba y hacía una rápida llamada desde el teléfono de servicio. En 30 segundos regresé con una amplia sonrisa en mi rostro justo cuando las parejas estaban a punto de ser sentadas. Un anuncio resonó. Atención, Vicente Miranda, por favor únase a su grupo en la cubierta Lido. Vicente Miranda. El anuncio no era demasiado fuerte ni intrusivo, pero era lo suficientemente claro para que todo lo escuchara. Greta inmediatamente giró la cabeza como si hubiera un altavoz justo frente a ella. Se hizo a un lado para dejar pasar al siguiente grupo de comensales. Greta y Sheila entablaron una animada conversación mientras Jordi y Nicolás esperaban pacientemente a un lado. De repente, Greta sacó su teléfono y marcó un número de su velocidad de marcación. Después de 30 segundos, sacudió la cabeza señalando que no había respuesta. Luego, Sheila hizo una llamada y cuando su llamada también no obtuvo respuesta, ambas mujeres se veían preocupadas y entraron al comedor. Ion, eso fue brillante. Me encantaría haber escuchado su conversación durante esa comida, incluso si parecía un poco infantil, dijo Vicente con una risa. Intercambiamos una rápida risa y luego nos dirigimos a la cubierta del atardecer para tacos y margaritas. Una hora después regresamos a nuestra habitación, listos para comenzar nuestro trabajo. Hoy era crucial, ya que estábamos programados para llegar a Cancún a la mañana siguiente. Ninguna de nuestras casas había respondido a nuestras llamadas y nadie sabía que estábamos fuera de la ciudad. Incluso si nuestros padres o el hermano de Vicente hubieran intentado comunicarse con nosotros, no habrían sabido dónde estábamos. Transferimos todas las fotos de Dunes River Falls a la laptop. Algunas fotos capturaron a los cuatro, mientras que la mayoría se centró en las parejas. Unas pocas mostraron momentos físicos comprometidos, con Sheila usando un nuevo bikini naranja que tuvo algunos fallos de vestuario en el camino hacia las cascadas, lo que la hizo reír. Aunque un video habría sido mejor, ¿nos arreglamos con lo que teníamos? Vicente creó una página de colas con las mejores docenas de fotos, con Jordi y Nicolás apareciendo en todas ellas. Cada uno eligió su foto favorita y Vicente la incluyó en una tarjeta electrónica. El mensaje decía, pasándola genial, desearía que estuvieras aquí. Para las 9, habíamos enviado más de 200 correos electrónicos. Me sorprendió la cantidad de amigos, familiares y contactos sociales que teníamos entre nosotros. Naturalmente, todos en la empresa de seguro de accidentes internacionales recibieron un conjunto de fotos. La cubierta del cielo estaba extremadamente ventosa y casi vacía. Vicente y yo encontramos un lugar tranquilo y apartado donde disfrutamos de 3 cervezas de cuello largo, celebrando el éxito de nuestro primer día. No teníamos idea de qué haríamos al día siguiente. Pero dado que el truco de la tarjeta electrónica había funcionado tan bien, decidimos intentarlo de nuevo. Nos retiramos temprano. El barco ofrecía abundante fruta, pasteles daneses y café para el desayuno. Evitamos las áreas de comedor principales y los espacios comunes abarrotados, utilizando en su lugar las escaleras de servicio en lugar de los ascensores.
Vicente y yo disfrutamos de refrescantes tragos de ron con piña en la cubierta de sol, en la parte trasera del barco. Desde allí teníamos una vista clara de la piscina principal, que se estaba llenando a medida que sorbíamos nuestras bebidas. En nuestra segunda ronda, Seila y Greta aparecieron, acomodándose cómodamente en un par de sillas, pero Jordi y Nicolás no estaban por ningún lado. Sin saber qué hacer, simplemente observamos. Al otro extremo de la cubierta, un adolescente con aspecto aburrido estaba absorto en su teléfono celular. Siempre me ha parecido fascinante lo rápido que pueden escribir los adolescentes en esos dispositivos. Le di un codazo a Vicente y juntos nos acercamos al joven. Fue incómodo intentar acercarse a un chico en un barco de crucero sin parecer raro, pero lo logramos. Finalmente, él accedió a dejarnos usar su teléfono por $20. Hola. Hola, Seila, soy John. Lo siento, no pude atender tu llamada anoche. Intenté llamar a casa 3 veces, comencé. John, tu llamada está mostrando que viene de Baltimore, respondió Seila, confundida. Lo siento, tuve que pedir prestado este teléfono, ya sabes que no puedo hacer llamadas desde el mío, está todo bien. Tus padres no sabían dónde estabas, dijo, sonando preocupada. Estoy bien, solo ocupado, ¿lo estás pasando bien?, pregunté, tratando de sonar casual. Sí, nos estamos divirtiendo mucho. Es una pena que no pudieras unirte a nosotros, respondió, su tono aligerándose. Está bien, saluda a Greta de mi parte. Por cierto, te ves increíble en ese bikini naranja. No recuerdo haberlo visto antes, añadí, probando su reacción. Lo que Seila sonó sorprendida. John y yo estallamos en risas cuando terminé la llamada y le devolví el teléfono a su dueño. Vicente y yo decidimos bloquear los números de Seila y Greta en sus teléfonos. Le di al adolescente otros $20 y le recordé que mantuviera nuestro encuentro en secreto. Pensó que era genial y aceptó de inmediato. Seila y Greta estaban buscando por el barco tratando de encontrarme. Seila intentó esconderse detrás de una gran toalla como si quisiera evitar ser notada, lo cual fue un movimiento tonto. Intentó llamar al número que habíamos usado 2 veces, pero eventualmente se rindió. Jordi y Nicolás llegaron poco después. Vicente se dirigió directamente al teléfono de servicio en la cubierta de sol. Unos minutos más tarde, regresó a la barandilla con una gran sonrisa. Atención, Vicente Miranda, por favor únase a su grupo en la cancha de Siafalbur. Vicente Miranda, por favor únase a su grupo en la cancha de Siafalbur. Al escuchar el anuncio, hubo un torbellino de actividad cerca de la piscina. Greta y Seila rápidamente recogieron sus pertenencias y se dirigieron a la cancha de Siafalbur en el lado de babor del yate, mientras que Jordi y Nicolás solo se quedaron allí, luciendo molestos. Observamos a nuestras esposas desde arriba mientras esperaban media hora antes de regresar. Cuando regresaban a su habitación, Seila sacó su teléfono e hizo una llamada. Por la expresión en su rostro, pudimos darnos cuenta de que las postales habían llegado a casa. No sabíamos con quién estaba hablando, pero no importaba, todos los que nos conocían ahora tenían fotos de Seila y Greta con sus novios. Se quedaron en la cubierta unos minutos revisando la pantalla del teléfono de Seila antes de dirigirse a la cubierta de la cabina. Jordi y Nicolás asistieron a la cena esa noche sin sus compañeras y pasaron el resto de la noche bebiendo en el cabaret bar en la cubierta lagoon. Vicente y yo nos sentamos en un rincón apartado, disfrutando de cerveza y pizza y ellos nunca nos notaron. Pensamos en acercarnos más para escuchar su conversación, pero decidimos no hacerlo. Nuestras esposas nunca aparecieron. Alrededor de la medianoche, ambos hombres dejaron el bar claramente ebrios y tuvieron que ser ayudados a regresar a sus cabinas por varios miembros de la tripulación. Nunca supimos cómo durmieron, pero a nosotros no nos importaba. A la mañana siguiente, estábamos en la cubierta de sol disfrutando de un desayuno con fruta fresca y café mientras la cubierta de sol atracaba en Cancún. La mayoría de los pasajeros se reunieron en la cubierta promenade, ansiosos por las actividades del día. Aún no habíamos decidido nuestros planes para el día, parecía tonto seguir a las dos parejas en la costa. Sin embargo, eso se volvió irrelevante cuando Seila y Greta fueron de las primeras en desembarcar con su equipaje. No iban a hacer una excursión de un día, estaban abandonando el crucero por completo. Mientras otros turistas abordaban los autobuses turísticos, Seila y Greta tomaron un taxi y se marcharon rápidamente. Vicente y yo intercambiamos una última mirada, sin estar preparados para este giro inesperado de los acontecimientos. Supusimos que nuestras esposas intentarían encontrarnos en el barco, dado su tamaño limitado, pero no hicieron ningún intento de hacerlo. Jordi y Nicolás también abandonaron el barco, abordando un autobús turístico, dejándonos inseguros sobre sus intenciones. Disfrutamos de un almuerzo tranquilo en el comedor casi vacío, con una parada más antes de regresar a Gran Caimán. Necesitábamos repensar nuestra estrategia, tal vez otro almuerzo relajado en el comedor era lo que necesitábamos. A pesar de que la mayoría de los pasajeros estaban asegurados, la partida de Seila y Greta no hizo ninguna diferencia. La atmósfera se volvió más relajada y agradable. El barco estaba programado para salir de Cancún esa noche y llegar a las Islas Caimán a la tarde siguiente. Parecía la oportunidad perfecta para una conversación seria. Hablar con Jordi y Nicolás era necesario,
pero Vicente y yo no estábamos seguros de qué decir. Al entrar al comedor formal, notamos que nuestras esposas y sus parejas habían asegurado una mesa para 4 con 2 asientos vacíos. Vicente y yo esperamos hasta que Jordi y Nicolás se sentaron antes de acercarnos y ocupar los asientos vacíos. Nadie objetó ni cuestionó nuestra presencia. Buenas noches, caballeros. Supongo que saben quiénes somos, comencé. Nicolás asintió levemente, mientras que la expresión de Jordi mostraba su desagrado por nuestra llegada. Nicolás parecía inquieto e inseguro, mientras que Jordi estaba visiblemente irritado. Caballeros, el señor Miranda y yo no nos uniremos a ustedes para cenar. Con solo 3 días restantes en el crucero, pensamos que era prudente advertirles que sean cautelosos. Noté que Vicente se reía, pero decidí ignorarlo. Nicolás parecía intrigado, mientras que Jordi se ponía más agitado. Vale la pena señalar que 222 personas caen por la borda en cruceros cada año y nunca son encontradas. Después de una breve pausa para enfatizar, Vicente y yo nos levantamos y salimos del comedor. Podíamos escuchar a Nicolás hablando mientras nos alejábamos, pero no pudimos entender sus palabras. Optamos por tacos y cerveza para la cena. Debido al fuerte viento, nos quedamos adentro, pero la puesta de sol a través de las ventanas del salón era impresionante. Bueno, Ion, eso fue toda una escena. No estoy del todo seguro de cuál era tu objetivo, pero definitivamente llamaste su atención, comentó Vicente, aún divertido. Yo tampoco estoy seguro. Vamos a reagruparnos mañana y averiguar nuestro próximo movimiento, sugerí. Desafortunadamente, las cosas no salieron como se planeó. Caballeros, soy el señor Fabian, ¿puedo tener un momento de su tiempo? Vicente y yo nos giramos para enfrentar al imponente miembro de la tripulación nórdica que se había acercado a nosotros, con 2 miembros de la tripulación de pie en silencio cerca. Miré a Vicente y nos intercambiamos sonrisas antes de asentir ante esta figura de autoridad. ¿Estoy hablando con el señor Jones y el señor Moore, o el señor Miranda y el señor Domínguez?, preguntó Fabian. Yo respondí, sin ver sentido en ocultar nuestras identidades. Algunos pasajeros informaron que ustedes amenazaron con arrojarlos por la borda. ¿Pueden explicar sus acusaciones?, indagó Fabian. No, no los amenazamos. Simplemente mencionamos algunas estadísticas sobre accidentes marítimos. De hecho, les aconsejamos que tuvieran cuidado, aclaré. Fue una amenaza sutil y ustedes lo saben, respondió Fabian. ¿Por qué haríamos algo así?, preguntó Vicente, fingiendo inocencia. Fabian gesticuló hacia un rincón tranquilo y lo seguimos. Caballeros, amenazaron al señor Arroyo y al señor Cervera. Vicente y yo intercambiamos miradas y pareció que llegamos a un acuerdo. Sí, aunque no se formuló como una amenaza, nuestras palabras se interpretaron de esa manera, admití. ¿Hubo una razón específica para esa amenaza implícita?, preguntó Fabian, ahora serio. Absolutamente, y ustedes jugaron un papel en esa razón, respondí. La expresión de Fabian sugería que esperaba una explicación más completa. Señor Fabian, las líneas de cruceros nórdicas organizaron que estos 2 hombres compartieran cabinas con nuestras esposas durante la semana. El señor Arroyo estaba con la señora Miranda, mientras que el señor Cervera compartía una habitación con mi esposa. Parece que las líneas de cruceros nórdicas está organizando un crucero con entretenimiento en el mar, para mujeres casadas que buscan pasar tiempo con sus amantes. Aunque entiendo que probablemente estén legalmente protegidos de tales situaciones, esto me resulta increíblemente angustiante. Señor Domínguez, entiendo su frustración con las acciones de su esposa, pero seguramente no creen que la línea de cruceros respalde o apoye tal comportamiento. Nos enorgullecemos de ser una empresa orientada a la familia y estamos comprometidos a mantener esa reputación, respondió Fabian, intentando calmar la situación. Vicente y yo permanecimos en silencio en respuesta a las preguntas de Fabian, aunque teníamos mucho que decir, elegimos mantenernos callados. Nos recostamos en nuestras sillas, intercambiamos sonrisas y observamos cómo Fabian, aunque ligeramente desconcertado, mantenía el control de la conversación. Lamentablemente, necesitaremos informar este asunto a las autoridades apropiadas. Ellos pueden tener preguntas para ustedes, afirmó. ¿Qué autoridades? ¿No son ustedes la autoridad en esta situación?, pregunté, resistiéndome. Señor Domínguez, señor Miranda, solicito amablemente que eviten cualquier interacción adicional con el señor Cervera y el señor Arroyo durante el resto del crucero. ¿Pueden asegurarnos que no habrá disturbios antes de llegar a Miami?, preguntó Fabian, con un tono firme. Vicente y yo asentimos, sonriendo mientras aceptábamos. El grupo se fue y nos encontramos solos en la habitación. Pasamos la tarde redactando correos electrónicos a varios medios de comunicación, embelleciendo detalles, incluyendo fotos que sabíamos que no se publicarían. A la mañana siguiente, disfrutamos de un abundante desayuno en el área de comedor. Jordi y Nicolás no estaban por ningún lado. Más tarde, mientras el barco atracaba en las Islas Caimán, pasamos junto a sus cabinas y notamos los platos del desayuno dejados fuera de sus puertas. Vimos a Nicolás desembarcar con su equipaje, despidiéndose del barco y dejando a su amante atrás. Vicente y yo decidimos pasar el día en tierra, aunque no había mucho que ver. Sin embargo, tuvimos un gran tiempo nadando con mantarrayas,
la única actividad en el viaje no motivada por la venganza. Por la noche, disfrutamos de otra cena satisfactoria. Jordi seguía ausente. Consideré brevemente que podría haber dejado el barco después de nosotros, pero lo dudé. Vicente había recibido más de 30 respuestas por correo electrónico a la postal que enviamos. La mayoría eran alegres y estaban llenas de risas. Pero algunos criticaron nuestras acciones como despreciables. Nos complació ver que nuestro mensaje había llegado a su audiencia prevista. Amigos y conocidos lo encontraron divertido, pero nuestros familiares no estaban contentos. Seila y Greta no habían enviado ningún mensaje desde que regresábamos a casa. Al día siguiente, nos aseguramos de cargar completamente nuestros teléfonos antes de dormir. También enviamos 32 comunicados de prensa, aunque no teníamos idea de cómo prepararlos o distribuirlos entre los destinatarios. Le enviamos 2 a Piccolo World Tours, la compañía que posee la franquicia de la agencia de viajes, Buenos Tiempos. Puede que hayamos ido un poco demasiado lejos, al acusar a Nancy Barrios de organizar viajes para amas de casa casadas para tener escapadas románticas con sus novios, pero sentíamos que se lo merecía. El resto de la historia terminó en periódicos y programas de televisión de exposiciones. Esperábamos obtener algún tipo de respuesta. Había sido un buen día y dormimos bien esa noche. A la mañana siguiente, desayunamos en la cubierta Lido. Después de terminar, Vicente encendió su teléfono. Yo tenía una llamada perdida de mi padre. Cada uno de nosotros hizo nuestras primeras llamadas desde que comenzó el viaje. Papá, soy John. Vi que intentaste contactarme, ¿qué está pasando? Bueno, hijo, supongo que sabes más sobre esto que yo. Todo lo que sé es que Seila llegó el miércoles y se llevó a los niños contigo. Me pediste que no la dejara llevarlos, pero no pude detenerla. Más tarde entré a la casa, pero ella ya se había ido. La puerta principal estaba desbloqueada, así que entré y miré alrededor. La mayoría de su ropa y la de los niños habían desaparecido. Parecía que se había ido apresuradamente. No dijo a dónde iba. Jason parecía molesto por irse, pero escuché que ella mencionó algo sobre el bosque de los nobles, lo cual pareció animarlo. La hermana de Seila, Loretta, vive en Monte Carmelo, probablemente a eso fue. Intentaré encontrar su número y darle una llamada. John, recibimos la postal con las fotos, ¿puedes explicar qué está pasando? Creo que está bastante claro, papá. Seila decidió irse de crucero con un ex colega y me dejó a cargo de los niños mientras pasaba tiempo con otro hombre. ¿Qué quieres que haga, papá? ¿Cerraste la casa? Sí, lo hice. Eso era todo lo que se me ocurrió. Vicente y yo no habíamos planeado regresar a casa de inmediato, pero la situación había cambiado. Decidí que Seila debería quedarse en la casa con los niños. No tenía idea de por qué se había ido. ¿Cuáles son tus planes?, pregunté. No estoy seguro, pero creo que te veré en un día o algo así. Te mantendré informado. Gracias por llamar, respondí. Fui a servirme una taza de café mientras Vicente continuaba su llamada. Se veía infeliz. Ambos habíamos supuesto que nuestras esposas regresarían a casa con los niños, y planeamos vivir en otro lugar durante unos meses mientras resolvíamos las cosas. Estábamos considerando buscar trabajo en el área de Pensacola. Vicente regresó con una expresión decepcionada en su rostro. Agarró un pastel danés del buffet y se acomodó en el sofá opuesto a mí. Vaya, pareces tan emocionado como yo, comenté. John, ella se ha ido, dijo Vicente. Greta se fue y no se llevó a los niños. Los dejó con mi hermana. ¿Qué? ¿Dejó a los niños? ¿Qué dijo ella? Beth dijo que no dijo mucho. Le agradeció a Beth por cuidarlos y habló con las chicas durante unos minutos. Beth mencionó que su coche estaba lleno de ropa. No sé cómo se enteró de que dejé a los niños allí. Se fue sola. ¿Y la casa? El esposo de Beth dijo que no había nadie allí. Todos los muebles y cosas todavía están allí, pero Greta se fue. No entró. Pero asumo que toda su ropa ya no está. Mi situación tampoco salió como estaba planeada. Seila se enteró de que los chicos estaban en casa de mis padres y los tomó de allí. Creo que se fue a casa de su hermana en Monte Carmelo, pero no estoy seguro. Llevó toda su ropa y la de los chicos también. Mi casa parece vacía también, expliqué. Nos sentamos en silencio durante unos momentos. Vicente me miró con preocupación. Sé que es temprano, pero realmente podría usar una cerveza. Pasamos el resto de nuestro crucero en el Salón Lido, bebiendo más cerveza de lo habitual. A medida que el barco partía, observamos a los pasajeros cansados que regresaban a casa. Aunque no vimos a Jordi zarpar, el lugar estaba lleno. El amable barman nos informó que el salón estaba cerrando, así que regresamos a nuestra cabina, solo para encontrar nuestras pertenencias empacadas y en el pasillo. Nos dijeron que las autoridades nos esperarían por nuestro comportamiento amenazante. No estábamos seguros de qué significaba eso, pero nadie nos escoltó fuera del barco y no aparecieron autoridades. Esperábamos algo de atención mediática, pero no pasó nada. Vicente y yo tomamos los últimos 2 asientos en la furgoneta del aeropuerto. El costo de los boletos de última hora de ida a casa era elevado, pero no teníamos otra opción. Durante el vuelo, apenas hablamos. Nuestros planes se habían desbaratado, dejándonos ambos sintiéndonos decaídos.
Vicente aún tenía a sus hijos, pero su esposa se había ido. Yo, en cambio, no tenía ni hijos ni esposa. Volver a una casa vacía no era agradable. No había mensajes de Seila en casa ni en nuestros teléfonos. Llamé a su trabajo y descubrí que ya no trabajaba en la empresa de seguro de accidentes internacionales. Supuse que Greta, Jordi y Nicolás también se habían ido. Pasé el primer día de regreso limpiando la casa y deshaciéndome de las pertenencias que Seila había dejado. Vicente estaba en una situación similar, con solo recuerdos de la breve visita de Greta para despedirse de sus hijas. Cancelamos nuestras tarjetas de crédito y restringimos el acceso a nuestras finanzas. Greta era una adulta y podía cuidar de sí misma, pero Seila tenía a Alejandro y Jason, y necesitaba averiguar cómo mantenerlos. Me entristecía que ella los llevara, pero sabía que era su madre y tenía la responsabilidad de cuidar de ellos. Greta no parecía dispuesta a asumir ese riesgo. En algunos aspectos, era mejor para los niños. Vicente y su hija se establecieron en su nuevo hogar y las cosas comenzaron a volver a la normalidad. Como era de esperar, Beth cuidaba a las niñas mientras Vicente trabajaba y ayudaba con las tareas del hogar. Mi vida, sin embargo, había cambiado por completo. Mis noches ahora se pasaban viendo televisión y comiendo cenas de microondas. Hice algunas averiguaciones y descubrí que Nicolás Arroyo había dejado la ciudad justo después de ser despedido. Jordi también había perdido su trabajo, pero nadie sabía dónde estaba trabajando o viviendo. Contacté a la hermana de Seila, Loretta, para averiguar sobre los niños, pero fue un callejón sin salida. Loretta dijo que Seila se quedó una noche y luego se fue sin decirle a nadie a dónde iba. No le creí del todo, pero no tenía más remedio que confiar en ella hasta que supiera lo contrario. Sorprendentemente, Vicente y yo nos distanciamos. Él aún tenía una familia mientras que yo no tenía nada. Intenté pasar tiempo con él y las niñas, pero siempre era incómodo. Al comienzo del nuevo año escolar, visité la antigua escuela de los chicos para asegurarme de que los registros de Alejandro y Jason se transfirieran correctamente. Una joven servicial me informó que la documentación se había enviado a la escuela primaria North South Hill en Frackville 2 semanas antes. Parecía orgullosa de compartir esta información y la agradecí. Rápidamente encontré el nuevo número de celular de Seila y tuve que llamar 3 veces antes de que finalmente respondiera. El identificador de llamadas es útil, a menos que alguien lo use para evitarte. Mantuve la conversación breve y le pedí que se encontrara conmigo en la zona de comidas del centro comercial de Frackville. Esperé más de 30 minutos a que llegara. Este fue nuestro primer contacto desde su crucero y evité mencionarlo. Para cuando se sentó, mi gran café se había enfriado. No intercambiamos ningún saludo, así que rompí el silencio. Quiero que tú y los chicos vuelvan a la casa. Seila se movió incómodamente en el asiento de plástico, con las manos vacías ya que no había conseguido una bebida. Todos juntos, no, solo tú y los chicos. Tengo un pequeño apartamento cerca, pero la casa será más familiar y cómoda para Alejandro y Jason. Pueden regresar a su antigua escuela y yo puedo verlos regularmente. No puedo permitirme vivir en una casa. Yo cubriré el alquiler, los servicios, la comida y los gastos del hogar. También me encargaré de la ropa de los chicos y los costos escolares. ¿Y qué hay de mí? Bueno, Seila, ahora eres adulta. Creo que puedes manejarte por tu cuenta. Necesito concentrarme en mi trabajo. Puedes encontrar un empleo que se ajuste al horario escolar de los chicos o trabajar por las tardes para que yo pueda cuidarlos. Estoy seguro de que encontrarás algo que te mantenga ocupada. Ella tenía emociones encontradas y no estaba seguro de lo que esperaba o estaba dispuesta a aceptar. Sus ojos escaneaban el lugar, como si buscara algo. Creo que vio tanto pros como contras en la situación. Está bien, lo haré por los chicos. Tienes razón, será bueno para ellos cuando comenzamos. Me iré en los próximos días y puedes mudarte cuando estés lista. La decisión se tomó rápidamente, más rápido de lo que esperaba en esa incómoda silla. Nos sentamos en silencio por un momento. Ion, ¿hay algo más de lo que quieras hablar? Esa fue mi señal para irme. Me levanté y coloqué mi taza vacía sobre la mesa. No, mientras me alejaba, pensé que vi una lágrima en sus ojos. Cuando miré atrás, ella seguía sentada allí. Los siguientes 6 meses pasaron sin incidentes mayores. Seila encontró un trabajo que se adaptaba a su horario mientras los chicos estaban en la escuela. Yo los tenía los fines de semana y ella se encargaba de ellos durante la semana. Vicente recibió los papeles de divorcio de Greta en Nevada y sus hijas estaban viviendo con él, aparentemente bien, con la ayuda de su hermana y su madre. El trabajo iba mejor de lo esperado, pero para avanzar necesitaría reubicarme. Dadas las circunstancias, era reacio. A medida que se acercaba la Navidad, todo se desmoronó. Cuando regresé del almuerzo, Alejandro y Jason ya estaban en la oficina. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no están en la escuela?, pregunté. Se rompió la caldera, así que nos enviaron a todos a casa, respondió Jason, con la mirada fija en sus pies. Cuando llegaron aquí, indagué más. Fuimos a casa primero y luego decidimos venir aquí. La llave estaba debajo del felpudo, explicó Alejandro. Podrían haber entrado antes, comenté, notando su actitud vacilante. Ambos mantenían los ojos en el suelo, evitando mi mirada. ¿Qué pasa? ¿Qué están escondiendo?
insistí. Jason, tartamudeando ligeramente, rompió el silencio. Cuando llegamos a casa, mamá dejó la puerta de su habitación abierta. Ella estaba allí con ese hombre, Jordi, ¿estaba en la habitación?, pregunté, buscando claridad. Sí, papá. Ambos estaban desnudos, haciendo lo que ves en internet, confesó Jason. Silenciado por la conmoción, reflexioné sobre los próximos pasos. ¿Cómo podría borrar esa imagen de sus mentes? Jason me pasó su teléfono mostrándome las fotos. Solo me tomó un segundo confirmar lo que decían. Alejandro añadió que Jordi había estado allí varias veces y que mamá Seila les había advertido que no me dijera. Dijo que si me molestaba, todos tendrían que mudarse de regreso a Frackville. Después de una breve discusión, decidimos que los chicos deberían mudarse conmigo. Les entregué las llaves del apartamento y los envié en su camino. Luego me dirigí a Recursos Humanos. Dakota del Norte puede no ser un lugar de vacaciones, pero había una oferta de trabajo inmediata y estaba listo. Después de ordenar las finanzas, regresé a la casa. Estaba vacía, probablemente porque Seila estaba en el trabajo. La cama deshecha insinuaba que ya había estado en casa para una siesta por la tarde. Justo cuando terminé de empacar las pertenencias de los chicos, Seila entró. Ion, ¿qué está pasando? Pensé que teníamos un acuerdo. ¿A dónde llevas todo?, demandó. El acuerdo se ha cancelado, Seila. Los chicos y yo nos vamos. Puedes gritar todo lo que quieras, pero no cambiará nada, declaré firmemente. No puedes llevarte a mis chicos, Ion. No lo permitiré y los tribunales tampoco, protestó. Los estoy llevando. Si los quieres de vuelta, ve al tribunal y explica todo, respondí con calma. ¿De qué estás hablando?, preguntó, sonriendo con las manos en las caderas. ¿Qué almorzaste hoy, Seila?, pregunté. ¿Qué importa eso? ¿Por qué te importa?, replicó, aún confiada. Por cierto, la caldera de la escuela se rompió hoy, mencioné casualmente. No te sigo, confesó, confundida. La caldera de la escuela se rompió, así que todos los niños fueron enviados a casa durante el almuerzo. Te lo preguntaré de nuevo, ¿qué almorzaste?, repetí, apretando el lazo de mi pregunta. Su confianza se desmoronó y se hundió en el sofá, en silencio. Recogí la última bolsa y me detuve en la puerta. Jason tomó algunas fotos. Espero que Jordi tenga seguro de salud porque lo va a necesitar. Lo dejé ir la última vez, pero ahora enfrentará las consecuencias. Ella no lloró ni se desmayó, simplemente se quedó allí como un zombi. Salí sin cerrar la puerta de golpe. Compramos una pequeña casa rodante y nos mudamos para fin de semana. Pasé por la casa de Jordi Maki, pero el dueño dijo que se había ido ese día y no proporcionó una dirección. Decidí tratar con Jordi más tarde. Seila sí consultó a un abogado sobre la custodia, pero nunca se puso en contacto conmigo. Nos establecimos en nuestro nuevo hogar y los chicos parecían felices. Nunca mencionaron que extrañaban a su madre. Aproximadamente 6 meses después, recibí los papeles de divorcio de Nevada. Ella no pidió nada y yo no ofrecí nada. Siempre me molestó que no luchara por la custodia de sus hijos. A menudo pienso en ello, pero nunca lo menciono. Creo que los chicos necesitan una madre. La próxima semana comenzaré a buscar una y Alejandro y Jason han aceptado ayudar. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.